Buenas tardes, mi nombre es Jorge Gustavo Rojas Salazar, soy estudiante de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y aprovecho este momento para darle las gracias al comité organizador por la invitación para presentarles el tema análisis de supervivencia. El análisis de supervivencia es una rama de la estadística cuyos orígenes se remontan a 1672, cuando Johann Graun comenzó a trabajar en ella. A pesar de que en sus inicios se centraba principalmente en estimar tasas de mortalidad, a lo largo de los años ha evolucionado y la podemos ver aplicada en diferentes áreas, como pueden ser la investigación biomédica, la ingeniería o incluso el marketing. En su concepción original, el análisis de supervivencia permitía calcular la probabilidad de que un individuo con ciertos atributos, sí, que pueden ser la edad o el género, sobreviviera hasta cierto punto en el tiempo. Sin embargo, con su expansión a diferentes campos, como lo mencioné ahorita, términos como muerte o supervivencia han adquirido nuevas connotaciones. Ahora se podría entender a la muerte, o en el contexto de la ingeniería, el fallo, como la ocurrencia de un evento de interés, sin que esto necesariamente implique algún tipo de daño para el individuo o sistema en estudio. En consecuencia, la supervivencia se refiere a la ausencia de dicho evento. La noción de supervivencia está intrínsecamente relacionada con probabilidades. Implica pertenecer a un grupo de individuos, cada uno de los cuales tiene asociada una probabilidad de supervivencia. La pertenencia de un individuo a este grupo puede verse alterada debido a eventos como la muerte, que ya la expliqué ahorita, o la migración. Sin embargo, el análisis de supervivencia suele requerir enfoques estadísticos distintos a los habituales. Esto se debe a que la distribución que describe el tiempo de la supervivencia no tiende a ser una distribución normal y además la información está censurada. Hablando un poco de la censura, una característica fundamental del análisis de la supervivencia es que implica la necesidad de utilizar enfoques estadísticos específicos. Es la posibilidad de que los tiempos de supervivencia de los individuos en un estudio sean incompletos. Estos tiempos incompletos en un estudio se les va a denominar censura. Para llevar a cabo un análisis de supervivencia es necesario registrar el tiempo hasta que ocurra el evento. Sin embargo, en algunas situaciones, la recolección completa de datos puede ser un desafío. Esto enfocándonos más bien en estudios con seres humanos, en donde la recopilación de datos puede extenderse durante mucho tiempo, meses, años. Durante este periodo, parte de la información puede perderse debido a que el evento de interés ya no se observó. Algunos sujetos abandonaron el estudio o por mencionar alguna, pues no se mantuvo un seguimiento continuo. La pérdida de información es una de las principales razones por las cuales los modelos de regresión tradicionales no son aplicables para hacer predicciones con este tipo de datos. Ahora bien, la censura la podemos clasificar en tres categorías generales. La primera va a ser la censura por la derecha. Esta ocurre cuando el tiempo observado es menor que el verdadero tiempo de supervivencia. Este tipo de censura es el más común en el análisis de supervivencia y también es el más manejable. La censura por la derecha se presenta cuando un individuo que está siendo estudiado desde un tiempo inicial T0 hasta un tiempo posterior TC aún no ha experimentado el evento de interés al llegar a la TC. Esta situación puede deberse a muchas razones. Puede ser la finalización del estudio antes de que ocurra el evento, o puede ser el mismo abandono del estudio por parte del individuo. Después vamos a tener la censura por la izquierda. Esta se va a producir cuando el tiempo observado es mayor que el verdadero tiempo de supervivencia. En otras palabras, la censura por la izquierda va a ocurrir cuando se sabe que los objetos de estudio han experimentado el evento, hay una disculpa por el ruido, han experimentado el evento justo antes de un momento específico o del momento que estemos estudiando. Pero ese evento podría haber ocurrido en cualquier momento antes del tiempo de censura. Después vamos a tener la censura por intervalos. Esta ocurre cuando se conoce el intervalo entre dos tiempos en los cuales ocurrió el evento, pero no se conoce el momento exacto en el que sucedió. A su vez, pueden establecerse otros tres tipos de censura. Todos los individuos empiezan y terminan el estudio al mismo tiempo, o duración del estudio fijada.
También se le puede conocer como censura tipo 1 o censura tipo básica. Después tenemos la censura tipo 2. En esta, todos los sujetos empiezan el estudio al mismo tiempo, pero el estudio termina cuando un número predeterminado de sujetos han experimentado el evento, que pues prácticamente es la duración del estudio flexible. Después vamos a tener la censura tipo 3, que los sujetos entran en el estudio en distintos momentos, pero la duración del estudio está fijada. En esta imagen podemos ver una representación de los distintos tipos de censura. ¿Sí? En un estudio en donde se inicia en T0 hasta un tiempo posterior T1. En la representación con la figura A no tenemos censura. En la letra B tenemos una censura por la derecha por finalización del estudio. En la figura C tenemos una censura por la derecha por pérdida del seguimiento. En la figura D tenemos la censura por la izquierda. En la figura E tenemos una censura por la derecha y por la izquierda. Y en la censura F y G tenemos datos completamente censurados por la derecha y por la izquierda, respectivamente. Muy bien, ahora hablemos de tablas de vida. El método de la tabla de vida lleva ampliándose desde hace siglos, el cual, además de ser sencillo, permite representar la mortalidad de un grupo de individuos en forma de probabilidades. Las tablas de vida pueden emplearse para estudiar e incluso predecir el tamaño poblacional, la fertilidad, la reproducción y la migración, entre otros muchos ejemplos. Una tabla de vida consiste en una serie de filas y columnas en donde cada fila representa un periodo discreto del tiempo, como un año, el cual puede a su vez vincularse a otras cualidades como pueden ser el sexo o la raza. Y las columnas proporcionan información respecto a la mortalidad. Aquí les traje un ejemplo. En este caso se estudió la efectividad de un nuevo tratamiento en 42 pacientes con leucemia. Originalmente, el estudio se realizó a lo largo de 35 semanas, pero para mostrarles el ejemplo, utilicé solo las primeras 10 semanas. Entonces, a un tiempo J y un punto de inicio N0, que representaban los individuos vivos al comienzo, las columnas de una tabla de vida se componen de, primero vamos a tener la variable NJ, que va a ser el número de individuos que sobreviven al comienzo de cualquier edad J, comenzando desde el número inicial N0. Después vamos a tener la variable DJ, que va a ser el número de individuos que mueren habiendo llegado a J, pero antes de cruzar J más 1. Después vamos a tener la variable CJ, que va a ser el número de individuos censurados a una edad J. Después, la variable QJ, que va a ser la probabilidad de que un individuo muera antes de llegar a J más 1. Y por último, tenemos la variable PJ, que va a ser la probabilidad de que un individuo sobreviva hasta llegar a J más 1. Ahora bien, las tablas de vida pueden tener tres clasificaciones. Sí, primero, pues por el año de referencia a la tabla. Aquí encontramos la tabla de vida dinámica, que también se le llama horizontal. Esta muestra la información de un grupo desde su nacimiento hasta el momento en el que ninguno de los individuos que lo compone permanece con vida. A pesar de la ventaja de su simplicidad, cuando se emplea con seres vivos con una larga esperanza de vida, requiere la observación por un largo periodo de tiempo, lo que establece la tabla una vida dinámica eh, como más adecuada para seres vivos con una esperanza de vida más breve. Por ponerles un ejemplo, pueden ser insectos o algunas plantas. Basándonos en el año de referencia a la tabla, también encontramos la tabla de vida estática. Esta también se le conoce como estacional o vertical. Va a representar a una generación entera mediante el empleo de una sección transversal única de tiempo. Su principal ventaja es que proporciona información en un periodo específico de tiempo, pero posee en contrapunto una elevada complejidad conceptual. Ahora bien, vamos a tener tablas de vida de longitud del intervalo de tiempo, teniendo ahí tabla de vida completa. Esta prácticamente va a incluir toda la información de cada año, desde el nacimiento hasta la muerte del individuo. Y en este mismo sentido, vamos a tener la tabla de vida resumida, que es la más usada habitualmente. Su información aparece en intervalos de tiempo, a excepción de los primeros años. Después
vamos a tener tablas de vida por el número de características consideradas, teniendo de decrementos únicos, sí que en esta tabla solo se toma en cuenta una característica y una causa de muerte, y de decrementos múltiples, que incluye más de una causa de muerte y más de una característica, permitiendo así representar los efectos separados y combinados de esta. Después tenemos la función de supervivencia. Para resumir y analizar los tiempos de vida, se utiliza lo que se le llama la función de supervivencia. Esta función se puede calcular en cada momento y refleja la probabilidad de que un paciente continúe sobreviviendo hasta ese momento. En esta figura se ilustra cómo cambia con el tiempo la proporción de unidades que aún no han experimentado el evento de interés. En el mes 10, por ejemplo, se observa que el 60% de los pacientes en el estudio todavía no han experimentado el evento. En esta función se nota una disminución más pronunciada o más clara en los primeros meses que en los últimos. Esto podría indicar una mayor incidencia del evento al comienzo en comparación con el final. Sin embargo, esta mayor disminución se explica simplemente por el hecho de que al final hay menos episodios que ocurren, ya que hay menos casos en riesgo. Por ejemplo, si el evento es el fallecimiento, los pacientes que ya han fallecido no pueden volver a experimentar el evento. Factor de riesgo. Para hacer comparables las disminuciones iniciales con las disminuciones finales, se calcula la proporción de casos que experimentan el evento en un momento dado respecto a la proporción de casos que llegan a ese momento. A esto se le conoce como la función de riesgo. También se le denomina la tasa condicional de fallo o la fuerza de mortalidad. La función de riesgo representa la probabilidad por unidad de tiempo de presentar el episodio en el lapso subsiguiente, condicionado a que este no se había presentado antes. Otra manera de interpretar la función de riesgo es en un momento t, que la consideraremos como la distribución residual de los tiempos de vida después de t. En la figura se puede observar que la función de riesgo correspondiente a los datos presentados en la anterior diapositiva es aproximadamente constante durante el periodo de seguimiento. En este caso, vemos que la línea roja presenta una tasa de fallo cercana a 0,05 mensual. Algo importante es que cuando la función de riesgo es constante, se denomina tasa de riesgo. Un ejemplo de tasa de riesgo constante sería el riesgo de hemorragias digestivas después de tomar antiinflamatorios, donde se dice que el riesgo es el mismo, ya sea en la primera o en la 10ª o en la 9ª vez que se tomen. La forma de la función de riesgo dependerá del fenómeno bajo estudio. En la figura A tenemos un riesgo creciente que corresponde a una población que envejece, como en el análisis de tiempo de vida de pacientes con leucemia no responsivos al tratamiento. En la figura B tenemos un riesgo decreciente que es característico de poblaciones donde los individuos se fortalecen con el tiempo. Puede ser a lo mejor después de una cirugía. La función de riesgo puede tener otras formas, como la forma de una bañera o una joroba. La forma de bañera se puede observar en la imagen C o en la figura C. Esta se ajusta a modelos para poblaciones desde el nacimiento. Inicialmente están presentes en las enfermedades infantiles, luego se estabiliza y posteriormente sigue un proceso creciente. Estimación instantánea. Kaplan-Meier y por intervalo, la actuarial. Los dos métodos estadísticos más usuales para calcular la función de supervivencia y de riesgo son el del producto, de Kaplan-Meier, y el de tablas de vida, el actuarial. Se preguntarán en qué difieren. Bueno, difieren en el que el actuarial predefine intervalos de tiempo. De manera análoga a cómo se puede calcular la velocidad instantánea o la velocidad promedio durante un periodo, la función de riesgo puede aplicarse a un instante específico o a un intervalo. En la figura de hace 3 diapositivas se emplea el método actuarial, que son tablas de vida, para la estimación, el cual calcula en un intervalo la proporción de casos que superan dicho intervalo en relación al total de casos que lo inician. No obstante, este método presenta dificultades cuando hay casos perdidos durante cada intervalo. O por ejemplo, individuos que están vivos al inicio, pero cuyo estado al final es desconocido. Para resolver esta problemática, se suele asumir que los individuos perdidos o que abandonan el estudio lo hacen en promedio a la mitad del intervalo.
y por ende se considera que estuvieron en riesgo durante la primera mitad. Un enfoque alternativo, que puede ser el estimador de Kaplan-Meier, consiste en actualizar la estimación de la función de supervivencia cada vez que ocurre un evento, en lugar de hacerlo al final de intervalos predefinidos. Este método es el más utilizado para estimar la función de supervivencia. El análisis de supervivencia es un mundo entero, es un mundo muy amplio, pero yo me enfoqué en traerles lo más usado y lo que aparece con una mayor frecuencia. Muchas gracias por su tiempo y también quisiera aprovechar para darle las gracias al comité organizador por darme la oportunidad de presentar este tema. Así que espero haya sido de su agrado y muchas gracias.